Bueno, buen día. Mi nombre es Martín Negra. Soy el vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella y en nombre de la universidad quiero darles la bienvenida a nuestra universidad. Para nosotros es un grandísimo honor recibir hoy nuevamente al secretario de Educación, Carlos Torrendel, y estamos muy contentos de esta actividad conjunta con Argentinos por la Educación, que es parte de un compromiso de la universidad con contribuir de una manera muy sustancial al debate público, contribuir con ideas, con proyectos, formando y capacitando personas que puedan comprometerse con los asuntos públicos del país. Y por supuesto la educación es dado que somos una institución educativa, la educación en nuestro país es una de las prioridades, de hecho probablemente sea la prioridad. Por lo tanto, es un gran gusto que estén aquí para participar de esta actividad. Agradezco mucho al director de la educación, el doctor Mariano Narodowski, y a Argentinos por la Educación por la organización de este encuentro, que se suma a una serie de encuentros del área de educación de la universidad que tienen por objeto tener un impacto en la agenda pública y que son muy, pero muy importantes para nosotros. A veces, por buenas razones, pensamos que está la universidad, que está la teoría y después la práctica prescindida de lo que pasa en los claustros universitarios, pero nosotros en la ITELA estamos muy convencidos de que esa interacción entre el ámbito educativo y la política pública es un campo muy fértil y por eso nos interesa muchísimo contribuir desde la universidad a este tipo de actividades. Así que bueno, muchísimas gracias Mariano, y especialmente muchas gracias al secretario de Educación por esta nueva visita y a Argentinos por la Educación. Belén. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a este espacio de diálogo donde se va a presentar el estudio Políticas Educativas de Segunda Generación para la Alfabetización Inicial, y en un contexto donde la evidencia nos muestra los desafíos que tenemos en torno a la enseñanza y la escritura de la alfabetización, hoy ocupa una prioridad en la agenda pública educativa. Este estudio está dirigido por Mariano Narodowski y hace poco nuevas estrategias de política pública que conforman reformas de segunda generación. Con el propósito de conocer mejor acerca de este estudio y también abrir a un espacio de conversación y reflexión, vamos a contar con la participación de Carlos Torrendel. Es profesor y licenciado en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina y doctor en Ciencias de la Educación de la misma universidad. También es especialista en educación con orientación en gestión educativa de la Universidad de San Andrés, y a partir del 10 de diciembre de 2023 es secretario de Educación de la Nación del Ministerio de Capital Humano. Mariano Narodowski enseña desde 1981, es doctor en Educación por la Universidad de Campinas de Brasil, publicó artículos de investigación en revistas internacionales y es autor de 20 libros, fue profesor visitante de varias universidades del mundo, actualmente dirige el área de educación de la Universidad Torcuato Di Tella. Y por último, Víctor Goldman es doctor en Educación de la Universidad de San Andrés, profesor de la Maestría en Educación de la Universidad Torcuato Di Tella, se desempeñó en el Banco Interamericano de Desarrollo, el UNESCO, la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires y los Ministerios de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación. Es autor de numerosos artículos académicos y actualmente dirige el Observatorio de Argentinos por la Educación. Hacia el final, cuando terminen las exposiciones, tendremos un breve espacio para hacer preguntas, con lo cual todos aquellos que quieran hacer distintas preguntas, los invitamos a que las puedan anotar en un papel, y Valentina, que en este momento está al frente, va a ir recogiendo esas preguntas para que se las podamos pasar a los distintos expositores. Ahora sí, luego de esta presentación, le paso la palabra a Mariano Narodowski. Hola, buen día. Muchas gracias. Gracias a Charlie. Gracias
la idea es poner 10 minutos, 15 máximo, el trabajo que realizamos para el financiamiento de argentinos, para la participación de Iliana Quintela y Camila Sánchez Pulido, sobre el tema que hoy nos convoca. Y la investigación es muy profunda, trabajamos con todas las provincias que implementaron el programa de fertilización inicial antes de la asunción del actual gobierno y antes del acuerdo del Consejo Federal de Educación que se firmó en mayo. O sea, las que ya venían trabajando. El objetivo es aprender de lo que hicieron, son muchas y muy variadas, ahora vamos a ver. No, acá en este caso no voy a mencionar las provincias, no voy a mencionar las características particulares, voy a ir directo a la cuestión más general. Me parece que nos va a permitir hacer un balance más interesante y después cuando se publique el estudio completo ahí ya lo van a poder ver. Tenemos un pequeño problema con el PowerPoint, porque ustedes saben, yo no uso PowerPoint, no sé hacer PowerPoint, no sé para qué es este. Entonces, está solo, ¿ves? Solo, así que vamos a ir, dejarlo congelado ahí si podés, si no, nada. Si no ponerlo como antes, chau. ¿Se congeló? Ah. Bueno, primero, el contexto en el que surgen estos programas de financiación. Primero hay una opinión pública recientemente disconforme con la situación de la lectura y la escritura por parte de los chicos en la Argentina. Esto ya se ve hace varios años con la idea de que no entienden lo que leen. Esto básicamente es eso, si bien es una frase que no es correcta, no entienden lo que leen desde el punto de vista técnico, no es correcto, ¿sí? Porque la comprensión lectora tiene varios niveles. Entonces hay que ver en qué nivel lo comprenden. Siempre hay algún nivel, algún analfabeto absoluto. Y también es cierto que también depende de la edad de la que se trata. Entonces, pero ese hashtag, digamos, esa frase evidentemente pegó muy fuerte. Se reforzó por las pruebas nacionales e internacionales. Tanto las pruebas PISA como las pruebas Aprender y las pruebas ERCE de la UNESCO mostraron esta situación. El ejemplo que yo doy siempre, que publiqué en un trabajo salió hace un par de años, es que Argentina pasó del puesto segundo en las pruebas de la UNESCO del 96, atrás de Cuba, al puesto número 11, atrás de El Salvador. Lo cual, pensando que es El Salvador, un país pobre, diezmado por la guerra, 40 años de dictadura, guerra con Honduras, maras, guerra civil, se nos habla de alguna cuestión. El ascenso de consensos políticos críticos a la pedagogía hegemónica y a partir de un aporte importante de la neurociencia. No estoy juzgando, no voy a juzgar en ningún momento si está bien, está mal, etc. Estoy haciendo una descripción de lo que nosotros pudimos obtener. El consenso hegemónico en la pedagogía, que tenía que ver con modelos de lectura globales, psicogenéticos, constructivistas, pongan el nombre que quieran, empieza a ser cuestionado en el consenso de la política educativa. Se reivindican algunos expertos que hacía 40 años que estaban olvidados, el caso clásico de Santa María Bolsone, hace 40 años que viene predicando que el constructivismo no sirve para nada, y después de 40 años tiene su momento y es una referente nacional. Yo tengo mucho respeto, sobre todo, no sé nada de qué método es mejor, obvio, cosas útiles lo sabemos, pero sí, claramente ella durante 40 años, es investigadora de CONICET, profesora de la UBA. Y después ejemplos latinoamericanos que claramente mostraron la posibilidad de un cambio. No solamente la necesidad, sino también la posibilidad de un cambio. Una cuestión muy general. No hay ningún dato que muestre que los problemas de lectoescritura que tienen nuestros estudiantes es el efecto de malos métodos de enseñanza. Todos lo suponemos, todos lo creemos, posiblemente sea cierto, pero no sabemos si es la causa que mejor explica los problemas, seguramente tiene algún tipo de participación, no sabemos si es efectivamente eso
y en qué medida eso contribuye. Yo creo que es un punto muy importante para algunas cuestiones que vamos a plantear después. Eso no está impugnando las propuestas a las que nosotros vemos con muy buenos ojos, pero sí está poniendo un marco sobre todo cuando tengamos que evaluarlo. Todas las experiencias que nosotros relevamos, que son todas las que se hicieron hasta ahora, cada provincia reflejan lo que se llaman políticas, o lo que llamamos políticas de alfabetización de segunda generación. Las de primera generación, suponemos que son las originales del sistema educativo, que es básicamente políticas a gran escala, currículo unificado, capacitación docente masiva, negociación sindical con muchos de los aspectos que se están trabajando, poco impacto poca actividad, poca implementación en las salas de clase con los docentes y con los alumnos reales, sin capacitación en servicio, etc. Todo eso empieza a cambiar y empieza a darse de alguna manera, agregando un tema que es medio delicado, que es la aparición, que no existía en Argentina, nunca había existido, de una suerte de pedagogía de Estado. No en todos los casos, pero sí en muchos casos, donde el Estado obliga a aplicar un nuevo método de lectoescritura. El método de lectoescritura era un consenso de los docentes y los especialistas, no había una obligación, por los 40 años de democracia seguro que no, y antes, muy relativamente. Eso es un elemento nuevo. Segundo elemento nuevo, hubo expertos externos que diseñaron los programas de alfabetización en prácticamente todas las experiencias, no en todas. Es decir, no fue con las famosas burocracias educativas provinciales que se diseña esto, sino que se tuvo que contratar, casi en todos los casos, expertos externos como Beatriz Liu, como Ana Borzone y otros, para poder suplir las limitaciones técnicas de la provincia. Esto fue apoyado en algunos casos por organizaciones de la sociedad civil, como la organismos internacionales, como la UNICEF, Flaxo, Barqui, Instituto Natura, etcétera, etcétera. Ahí hay una crítica muy fuerte que algunos hacen, diciendo que, bueno, que esto es una especie de cooptación del sector privado del Estado, porque le resta capacidad. Lo que nosotros vemos es que, por suerte, existen estas instituciones, porque si no hubiera sido estas personas, porque en algunos casos hay personas, no instituciones, como Ana Borzone, por suerte existen, porque si no hubiera sido imposible hacer lo que se empezó a hacer. Y realmente eso es algo muy positivo. Eso plantea algunos problemas, obviamente, que los vamos a analizar, pero no es menor. El otro día con Carlos Charlie discutimos con una colega, amiga, sobre este tema, que planteaba, bueno, ahora está todo en manos de ONG. Nosotros planteamos, bueno, otra no había. Y el problema no son las ONG, es la debilidad del Estado, que no puede hacerse cargo de esa situación. En tercer lugar, el enfoque, y esto es típico de una política de segunda generación, es con los primeros 3 grados de la primaria y el último de inicial, pero sobre todo los primeros 3 grados de la primaria, pero con una implementación desigual en mecanismos claves de la provincia, como la evaluación, la formación docente, el tipo de colaboración externa, lo que hablábamos antes, es distinto en un caso y en el otro. Vamos a ver que esto después va a ser más difícil evaluar la experiencia completa, porque intervienen factores muy, muy distintos. Es decir, los enfoques están basados, como en el Fondo para la Segunda Generación, en intervenciones concretas en la práctica, pero la aplicación heterogénea en cada provincia es muy significativa. En algunos casos son casos censales que el gobierno obliga, incluso con pedagogía de Estado, con un método, con un libro propio que decide el gobierno, y en otros hay aplicación voluntaria. Son las escuelas las que se ofrecen, o incluso los docentes que se ofrecen a hacer ese trabajo. Entonces, nosotros en el estudio tratamos de ver las ventajas y desventajas de cada caso, pero de vuelta hay una enorme heterogeneidad que para evaluar los resultados dentro de unos años, bueno, vamos a tener que hacer un trabajo mucho más situado y mucho más específico. Recordemos que la Argentina es un país federal desde 1853, artículo 5, la educación depende de las provincias, con lo cual
este gobierno nacional hizo bastante ya para poder llevar adelante este tipo de emprendimiento, pero finalmente la implementación depende de los gobiernos provinciales. Eso la nación no puede intervenir en una provincia para decir cómo se tiene que enseñar a leer y escribir. Los objetivos también son distintos. En algunos casos se busca la fluidez, en otros la comprensión lectora. Son distintos elementos que son propios al proceso de alfabetización y tienen distintos énfasis de acuerdo a cada una de las experiencias y también de acuerdo a cada uno de los especialistas que asesoran. En algunos casos hay un método más estructurado, fonológico, en otros hay una cierta apertura a lo tradicional, que es, digamos, la idea anterior más global, y después hay lo que nosotros llamamos, porque los consultores de estos proyectos así lo llaman, un método equilibrado, que se supone que toma lo mejor de cada uno. Entonces, es interesante esto porque uno tiene la idea, bueno, cambió todo y cambió, pero con lógicas muy distintas. No son iguales según todas las provincias. Incluso desde el punto de vista metodológico, hay diferencias. Hay una tendencia mayor a dejar atrás lo que llamamos el constructivismo o la psicogénesis, incluso una oposición explícita a eso, pero lo nuevo varía de acuerdo a los distintos encuadres. Un elemento que ya mencioné es que las provincias en general, también hay diferencias, dependen en distinta medida de organismos externos para material didáctico, formación docente y evaluación. En algunos casos desde el punto de vista técnico y en algunos casos dependen financieramente de estas instituciones, lo cual vamos a ver que genera problemas de sustentabilidad o desafíos de sustentabilidad. Y otra cosa que es, no hay hasta ahora, excepto el caso mendocino que hizo un trabajo con nosotros, con el CEP de la Universidad de Itela, pero no hay evaluaciones de impacto y en muchos casos ni siquiera están planificadas evaluaciones de impacto, no hay una línea de base de evaluaciones de impacto, lo que limita la atribución de resultados a los cambios que se hicieron y la replicación de políticas exitosas. Hay una fuerte sugerencia nuestra que empecemos, que la provincia empiece a ponerse la pila con esto, porque y creo que la nación también, porque va a ser la única manera de poder aprender. Nosotros hicimos un trabajo documental y cualitativo. Ahora, nosotros no analizamos resultados, porque no hay, además todavía es muy temprano. Bueno, respecto de esto, hay una cuestión muy importante, que es que la idea de que estos resultados se van a ver en las pruebas estandarizadas a aprender, no parece correcto. ¿Por qué? Porque las pruebas estandarizadas que se toman una vez por año, o cada 2 años, o cada 3 años, no son tan sensibles a estos cambios. Entonces es mejor tener evaluaciones de impacto, o si no, tal vez esperar más tiempo para que estos cambios impacten en las evaluaciones estandarizadas, y además para tener mecanismos para poder determinar que efectivamente las mejoras que ojalá ocurran se deben a estos cambios y no a otros motivos. Entonces, hacia futuro, y ya termino, tenemos como 2 desafíos institucionales muy importantes. El primero es priorizar la construcción de capacidades institucionales autónomas en cuanto a equipos técnicos, infraestructura tecnológica y evaluación interna. La pregunta es cuán posible es. Si las provincias tuvieron que recurrir, casi todas, a organismos internos o a consultores externos, habría que plantearse si es posible esto, porque si no ya tal vez se hubiera hecho. Sobre todo en las provincias que más dependen de los organismos externos. O sea, eso por algo es. Entonces, ¿cómo se crean esas capacidades instaladas? Y ahí me parece que hay un rol para la nación, ayudar a construir esas capacidades instaladas. Tenemos con Charlie una discusión histórica, bueno, histórica no, pero que tiene desde el 10 de diciembre de este año, del año pasado, es histórico. Es histórico. Él plantea muy seriamente y muy sólidamente
que la idea de fortalecimiento de las burocracias provinciales en materia educativa. Yo creo que eso es un programa muy complicado para la Argentina en el corto y mediano plazo. La postura de él tendría razón respecto a lo que yo estoy planteando, pero por lo menos, Charlie, déjame decir que es muy difícil. Es muy difícil porque así en Argentina, ¿no? Las asimetrías entre las provincias más desarrolladas y el resto, los salarios que se ganan en cada provincia. En nuestro país no estamos acostumbrados a que un experto viaje, se mude, no sé, de Barrio Norte a La Rioja para trabajar. No existe, como en otros países, sí existe esa sociedad. La otra cosa es la transparencia por un lado y la colaboración interjurisdiccional como clave para garantizar la sostenibilidad a nivel nacional y la legitimidad de las políticas. Creo que lo que hizo el Consejo Federal de aprobar este formato y que además todas las provincias presenten un plan, independientemente de las diferencias entre planes, que sabemos que hay diferencias entre el punto cualitativo y el realismo, de todas maneras eso es un elemento muy importante para un esquema de colaboración. Entonces, a mí me parece que en estos dos desafíos, parece que Nación tiene bastante para hacer. En algunos casos son cuestiones financieras, pero en otros casos no. Son cuestiones de armar lógicas más institucionales, más políticas, que puedan ayudarnos a llevar adelante el proceso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariano. Seguramente después podamos retomar el rol de la Nación cuando le pasemos la palabra a Charlie. Ahora le paso la palabra a Víctor y me animo a preguntarle qué desafíos hay en torno a la evidencia sobre la alfabetización. Hola, buen día, gracias a todos. Gracias a Mariano por liderar este estudio, a Charlie por estar presente hoy en la presentación. Y bueno, a todos ustedes acá por estar presentes. Como se puso de moda en algún momento, algunos la vieron, pero en general no la vimos. ¿Quiénes estaban en el 97 en tercer grado? ¿O habían ya pasado el tercer grado? Por allí. No importa la edad, pero ¿quiénes ya habían pasado por tercer grado? Todos. Casi todos. Vencido, estaba mal. No, está el 97, segundo. ¿Qué te parece? Bueno, Qué mal que. como decía Mariano, en ese momento éramos de los mejores países, digamos, de América Latina en las pruebas de UNESCO. Ya en 2006 habíamos pasado al puesto 5, 6, y hoy estamos atrás de El Salvador. Y esa, salvo los especialistas que venían alertando, digamos, sobre temas muy focalizados en el tema de alfabetización, en general es un tema que no se hablaba. Este documento que estamos presentando hoy, hablando de cosas históricas, vamos a sumar que va a ser histórico porque es uno de los primeros que da cuenta de qué están haciendo las provincias para mejorar un tema que es fundamental y que en esa caída del 97 al 2019 no la vimos. En el 2016, cuando tomamos las pruebas a aprender en el Ministerio de Educación de la Nación, teníamos el dato que el 37,6% de los chicos de tercer grado no lograban los niveles mínimos de comprensión lectora según las pruebas a aprender. El dato del otro es el de la UNESCO de 2019 pre-pandemia. O sea, ya en 2016, 4 de cada 10 no lograba los niveles básicos de comprensión lectora a nivel nacional. Los datos por provincia, por supuesto, variaban como siempre en Argentina, en algunas provincias probablemente duplicando o cerca de duplicar ese porcentaje. Y no hicimos nada en ese momento. No fue un tema, no fue una campaña, no fue un escándalo nacional. Por supuesto, había organizaciones dedicadas a otros temas también importantes, a la reforma del secundario, a la formación docente, al financiamiento educativo. Pero este tema tan básico que en Argentina, 2016, 4 de cada 10 chicos no lograban los niveles básicos de comprensión lectora,
no generó nada. En los chicos que no habían ido al jardín de infantes, ese porcentaje era 50%. En general, los que no van al jardín de infantes suelen ser además chicos más pobres, sectores más vulnerables. Entonces, el país que vamos a tener dentro de 20 años, si seguíamos así, no sé, vamos a quedar en el puesto 20, supongo, en las pruebas del 2039 de la UNESCO. Así que celebro la presentación de este informe y empezar a documentar y a investigar qué es lo que están haciendo las provincias, qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que no están haciendo tan bien y cómo lo pueden mejorar, porque me parece que es importante. Y bueno, en ese momento no la vimos, pero ahora hay, desde ya hace un tiempo, una sociedad bastante movilizada en torno al tema de la comprensión lectora, de la alfabetización inicial. Desde Argentina por la Educación contribuimos como de la mejor manera que podemos. Bueno, varios saben, pero el año pasado, con la campaña Que Entiendan lo que lean, tratamos de posicionar el tema y mostrar que en tercer grado, según estas pruebas de UNESCO 2019, que son pre-pandemia, uno de cada dos chicos no lograba los niveles básicos de comprensión lectora. A partir de eso generamos, fuimos trending topic, los jóvenes sabrán qué quiere decir eso, pero el Dibu Martínez y Zanetti, que es un ídolo para mí, Darín, bueno, un montón de gente famosa logró que eso sea trending topic. Desde el lado de la demanda social, creo que tratamos de lograr que eso sea un tema en agenda. Desde el lado de las relaciones gubernamentales, impulsamos acuerdos por la educación y con los 6 precandidatos a presidente logramos que firmen que en el caso de ser presidentes implementaran un plan, asignaran recursos y midieran los resultados de en pruebas de tercer grado. Eso lo firmamos desde Grabois hasta Milei, por, digamos, mostrar la amplitud política con la cual logramos ese consenso. Y una vez que ganó Milei, y una vez que lo designó a Charlie, fuimos con el papelito y les recordamos que se habían comprometido con este tema. Desde nuestro lado tratamos de incidir de esa manera y de colaborar con el Ministerio, con la Secretaría de Educación y con el Ministerio de Capital Humano para que esto sea efectivamente una prioridad. También firmamos el acuerdo, el compromiso por la alfabetización con 18 gobernadores. Y en mayo de este año, 24 provincias presentaron su plan jurisdiccional de alfabetización, liderado antes por una resolución del Consejo Federal que fue de febrero, si no me equivoco. La primera de febrero. Que instaba que en mayo como máximo cada provincia presentara su plan. Hace 2 días, también otro día histórico, se tomaron las pruebas a aprender en tercer grado. 8 años después de las últimas, que habían sido en 2016. Entonces, vamos a tener una comparación a partir de abril del año que viene. Vamos a poder saber qué pasó entre 2016 y 2024 en términos de comprensión lectora. Los datos que preguntaba Belén, en 2016 teníamos 37,6%, en 2019, aunque no es comparable, pero eso en las pruebas de UNESCO mostraba que era 46% de chicos que no lograban los niveles básicos de comprensión lectora. Veremos en 2024 dónde estamos cuando se publiquen esos datos, y a partir de esos datos, que esta vez tienen desagregación provincial, poder ir monitoreando qué trayectoria siguen cada una de las provincias, cómo a partir de los planes jurisdiccionales y de las políticas que describía recién Mariano, en general en algunas provincias, pero después poder seguir, digamos, más de cerca cada una de las jurisdicciones, podremos empezar a ver, al menos en la sociedad civil, ir monitoreando
qué pasa y cómo avanza cada una de las provincias con sus planes y cuáles logran resultados más satisfactorios para los chicos. Ojalá que esos resultados sean cada vez mejores y que la próxima vez que nos encontremos acá podamos celebrar las mejoras en términos de lectocomprensión de los chicos. Bueno, gracias. Víctor, bueno, muchas preguntas seguramente tenemos para Charlie, yo para empezar con una y obviamente abierta a sus reflexiones a partir de haber escuchado a Victoria. Mariano hablaba de que la implementación las hacen las provincias, entonces empezar por preguntarte cuál es el rol de la nación, ¿no? ¿Qué sí puede hacer la nación? ¿Qué está haciendo? Quizás también cuáles son las dificultades que encuentran en esta nación. Bueno, gracias, una alegría estar de nuevo acá con todos ustedes. Bueno, respondo la pregunta y algunas otras cosas más, si les parece, que me anoté de lo previo. A ver, a mí me parece que la respuesta a esa pregunta también está en la Constitución. El país es federal, pero es una nación. No sé si me explico qué quiero decir. Y el último garante del derecho a la educación de todos los sujetos que habitan en Argentina, para las personas que habitan en Argentina, obviamente es el Estado Nacional. Por lo tanto, la educación es fundamentalmente la educación básica, llamémosla así, para agruparla fácilmente, o también para la superior no universitaria, pero la educación básica. La educación básica, de acuerdo con el orden institucional tradicional, el 94 se continuó, es que la educación básica está en una de las provincias y puede ser una responsabilidad prioritaria de las provincias y se quiere las universidades en general, más allá que por las universidades provinciales y por supuesto privadas, es una responsabilidad de la nación, por lo menos su supervisión, entendiendo que la autonomía, eso hay que analizarlo bien, qué significa, y en ese debate también estamos. Pero dejando eso de lado, efectivamente, la nación en cualquier país federal, en los países federales de todo el mundo, tiene un rol en relación con esas provincias que para mí se explica, si se quiere, recurriendo a un principio clásico de filosofía política, a través del principio de subsidiariedad. Principio que implica que, por un lado, el protagonismo es desde ya de los sujetos, de las escuelas y de las provincias, pero al mismo tiempo el principio de subsidiariedad también implica que, en la medida que no puede hacerse frente a ese desafío, en este caso la educación, bueno, la nación o la autoridad o el organismo mayor de un cuerpo social tiene que ir en ayuda o en colaboración, o en respaldo o en fortalecimiento de las unidades, en este caso de las provincias. Entonces, me parece que las dos cosas son ciertas. Es una educación federal, por lo tanto es clave la capacidad de acuerdo del Consejo Federal de Educación, por un lado, y eso es lo que hemos tratado de cuidar y de continuar, de tal manera que eso pueda tener una efectividad política, no es solo un principismo romántico del acuerdo por el acuerdo mismo, sino de un acuerdo que sea eficiente. Y como Mariano me ha rescatado últimamente, yo lo había dicho, pero no lo había puesto en valor como lo puso él, un pacto para cambiar. Porque en Argentina hacemos pactos para que todo siga igual, que pueden ser de hecho o más explícitos, estamos acostumbrados, y me parece que nosotros hemos hecho un pacto reconociendo, obviamente, como presidente, reconocer una realidad que es que los aprendizajes fundamentales en Argentina no estaban consolidados o se han ido deteriorando y que había que hacer frente a ese desafío que puede parecer básico, pero como todos sabemos en la educación, lo básico en realidad es fundamental. Y si logramos eso, podemos después lograr muchas otras cosas. Entonces yo diría que esa es la respuesta. El derecho a la educación en última instancia lo tiene que proteger, cuidar, animar, promover en última instancia el Estado Nacional. Por supuesto que nuestro concepto es el de sociedad educadora, por lo tanto el protagonismo de toda la sociedad, no solo del Estado, pero finalmente el Estado tiene un rol fundamental que tiene que ver con esto, la promoción del derecho a la educación, su cuidado, a través del principio de subsidiariedad, su respaldo tanto con la sociedad en general como
con las provincias en particular. Bueno, no sé si eso sirve como la primera respuesta, más allá que tiene otras facetas, la pregunta que tal vez vamos desarrollando. La otra cosa que está implícito, bueno, que decía Víctor recién, como mi madre es uruguaya, siempre uso ese recurso para decir que yo miro la Argentina un poquito desde afuera. Entonces, en una especie de análisis medio pretencioso de la cultura argentina, hace un tiempo que a mí me gusta decir que la Argentina tiene un problema de elegido estándar alto. Nunca estamos cerca de la media. Hacemos cosas disparatadas, muy malas, y después hacemos cosas muy buenas, por eso nadie nos entiende, porque uno no entiende muy bien qué pasa con la cultura argentina, que podríamos decirlo de otra manera, que lo que es sencillo no lo hacemos bien y lo que es muy difícil lo hacemos mejor. Es una cosa. Entonces, en esa línea es que estamos enfrentando el problema de la economía y en particular de la inflación, entre otras, lo básico, lo que en otros lugares del mundo se ha ido resolviendo, perdón. En la Argentina lo estamos resolviendo con claridad ahora, entonces hay una etapa de la cultura argentina, creo que es valiosa, sin duda, de ver lo que no estábamos viendo. Y en ese no estábamos viendo, pues hiciste referencia, y no estábamos viendo que un problema básico de la educación, que es el analfabetismo. Por eso, el presidente también dijo en marzo que el analfabetismo es la educación, lo que es la inflación de la economía, en el sentido de que hay un problema estructural básico que si no se enfrenta es imposible avanzar en desafíos más complejos. Entonces, en esa línea, tomando como Víctor dijo, el consenso previo de la sociedad civil, compartía también, la ministra compartía, el presidente firmó, compartía, buena parte del equipo que fuimos convocando compartía y comparte, no hubo en ese sentido ninguna duda. Fíjense que prontamente ya a fines de diciembre, en la primera reunión del Consejo Federal, informalmente se planteó este tema y hubo unanimidad ya en el planteo informal. O sea, que ya a los pocos días anunciaba el gobierno con todos los ministros provinciales 20 de los nuevos, además de mí, del equipo de la Nación, eso se vio claro que ahí había un punto y de hecho lo que sucedió en febrero fue el efecto de un trabajo durante enero, fundamentalmente, y principios de febrero, que dio pie a ese acuerdo unánime. Entonces ahí me parece que hubo otro acierto, que es ver el desafío básico, y ese desafío básico tiene tal vez también la ventaja de que es fácil de acordar, o sea, cuando algo tan básico, bueno, se une a todos. Y eso permitió, si se quiere, en un clima que cuidamos mucho, hablamos mucho con la ministra y con el equipo nuestro, y eso fue intencional, pero cuidamos mucho un clima de que el Consejo Federal fuera un ámbito de diálogo, no simplemente por empatía, sino por una empatía que resulte un trabajo que resulte abierto para que sea efectivo. Y en ese sentido, me parece que también había como una percepción similar en los ministerios provinciales y todo eso permitió que una comunidad de ministros pudiera encarar, pese a que el contexto era difícil, que había empezado una serie de ajustes del Estado, que fue encarado del Estado Nacional, bueno, todo eso implicó una serie de desafíos importantes. En ese contexto, sin embargo, pudo distinguirse una cosa de la otra y caminar en el sentido de un acuerdo que luego se fue haciendo operativo con los distintos equipos provinciales. Y para eso, a nuestro modo de ver, fue clave la Red Federal de Alfabetización, que es un diálogo que se hace permanentemente, bilateral y en reuniones periódicas con todos los equipos de alfabetización de todas las provincias. Y hay otra cosa interesante que a mí me parece que fue clave en este proceso, que es que esta es una Secretaría de Educación, el Ministerio de Capital Humano, donde en materia de política educativa no hay discrecionalidad, no hay tampoco arbitrariedad. Yo conozco lo que ha pasado hasta ahora, la política educativa más o menos nos hemos dedicado, y siempre había, como dirían clásicamente, hijos y entrenados.
Bueno, en esta Secretaría de Educación, en este Ministerio de Capital Humano, en este Consejo Federal, en la relación con las provincias, eso no sucede de ninguna manera. Hay una relación que no está guiada por la política partidaria, preguntar al gobierno, con mucha alegría la podemos llevar adelante, para tener una relación óptima, por supuesto, habrá diferencias ideológicas, sin duda, etcétera, tener una relación óptima, transparente, de confianza, de cumplir con todos los acuerdos, también en relación con lo económico, dirigido fundamentalmente a los aprendizajes fundamentales, al desarrollo de evaluaciones, a la capacitación, etcétera. Por supuesto, se ha cambiado todo esto a lo largo de este año, pero eso sí me parece que nos ha ganado confianza, y para mí en política educativa eso es central. La confianza, como en la economía, hay 20.000 estudios sociológicos de cualquier tipo, pero en la educación también. Si no hay confianza, no hay política educativa. No hay manera de lograrlo. La confianza no implica que uno piense igual. A veces conseguir la confianza a veces confío más en gente que piensa distinto de mí, pero que es honesta, que gente que dice que piensa parecido y no lo es. Y la confianza no tiene que ver con que uno piense igual. Para nada. Tiene que ver con que se cumplan los pactos acordados, que sea previsible lo que el otro va a plantear, que aún en el disenso esté claro los argumentos y posiciones de cada uno, y luego se puede llevar adelante la mesa. Entonces, en este sentido, hemos construido confianza, sabiendo, por supuesto, que hay diferencias, y sabiendo, por supuesto, que hay un foco que, de todas maneras, no. Y después, como para hacer un último comentario, hay un PowerPoint por ahí, pero bueno, Mariano y yo no somos efectos, algunas cosas que aprendimos a los PowerPoint, pero bueno, si es necesario lo más técnico lo desplegamos. Otra cosa que me parece que tiene que ver mucho con lo que dijiste antes, Mariano. La otra cosa que a mí me parece que es central, no sé si lo voy a explicar bien, porque estoy hace tiempo tratando de explicarlo bien y esta vez no me sale. Así que, por otra manera de explicarlo, lo vamos probando. Es que a mí me parece que la política educativa hasta ahora, esperemos, dar una vuelta a esa situación, por más que pueda parecer muy pretencioso el objetivo, la política educativa hasta ahora es una política educativa, es como la pedagogía tradicional. Es una política de enseñanza y no de aprendizaje. Es lo mismo que pasa en el aula. Armamos el programa, damos clase, bueno, se aplican pruebas, qué sé yo, en la lógica más formalista, ni siquiera es tradicional la palabra, sería formalista. Entonces nuestro foco está en, bueno, se dio clase, expliqué, enseñé, tengo el programa, tomé las pruebitas en tiempo y forma, llegó a fin de año, tengo la nota, más o menos se sabe quién aprueba, quién no, bueno, listo. Pero todos sabemos que el problema no pasa por ahí. En todo caso, el problema pasa por qué aprendieron. Entonces, ¿cómo generé en realidad la neurociencia ha aportado mucho también, pero si un día tengo ganas de hacer, por ejemplo, un libro sobre la innovación en la pedagogía clásica. Porque en realidad, si uno recoge las buenas máximas de la pedagogía desde las filosofías más antiguas, uno va a ver con toda claridad que para aprender tiene que haber de verdad una experiencia y un hacer de la vida. Nadie aprende si no pone en juego lo que está aprendiendo, y eso claramente nunca pasó de la mano de las evaluaciones tradicionales o formales. Con la política educativa es igual. La política educativa para mí hasta ahora era una política educativa de papel. Es un problema grande en Argentina, por eso es una política educativa que se piensa en lo que tiene que exponer, no en lo que se tiene que lograr. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, aprobás leyes, digo que esté mal, pero no es suficiente. Aprobás lineamientos curriculares, haces acuerdos del Consejo Federal, que hicimos. Disponés de recursos, distribuís computadoras, pero los chicos no aprenden.
Entonces, me parece que el cambio pasa por una política educativa de la enseñanza, una política educativa de los aprendizajes, que significa que nosotros, y ahí está tal vez el cambio más profundo de lo que queremos hacer, que es, por eso el foco en la evaluación, pero no una evaluación por manía tecnocrática, una evaluación que nos dé información para que todo el sistema a sus distintos niveles, hasta el maestro, tengan elementos para poder ser retroalimentados para la mejora. ¿Sí me explico lo que quiero decir? O sea, tenemos que ordenar la política educativa para que, por supuesto, que hay que hacer un acuerdo unánime, si es posible, por la alfabetización. Pero la pregunta es, por ejemplo, vamos a ayudar y colaborar con las provincias en la formación docente. Tema que Florencia maneja muy bien. ¿Cómo se hace un taller con los docentes que tienen que enseñar a alfabetizar bien, de tal manera que, porque el docente vaya a ese taller, realmente en el aula el otro día, aprenda? Pero no me sirve repartir cursos, sino que lo que me sirve es diseñar un taller que efectivamente tenga un diseño de tal cuidado que contenga una estructura de incentivos o un acompañamiento adecuado para que los chicos finalmente aprendan. ¿Cómo se acompaña a un supervisor para que el supervisor no siga yendo a la escuela a controlar lo burocrático, sino que vaya a la escuela a hacer algo con esa escuela que termine logrando que el director gestione de otra manera para que el chico aprenda? ¿Cómo se invierten los recursos en la carrera docente, en la formación docente, en los profesorados, para que no pase lo que yo escuché, estaba bien el testigo, una reunión hace poco tiempo, como me invitaste, a un chico joven que salió de un profesorado y dijo, primario, y dijo, yo no sé enseñar a escribir. Entonces, este es el problema. El problema es cómo se hace una política educativa de resultados, no de postulaciones o postulados, de distribución de recursos. ¿Cómo vamos a acompañar un planeamiento que modele esto? ¿Cómo vamos a trabajar transversalmente? Vos lo señalaste, en los ministerios. Bueno, me parece que, termino con esto y otras cosas, pero me parece que ese tiene que ser el cambio fundamental, que nosotros logremos en la nación y en las provincias, ahí está el desarrollo de capacidades, por eso continuaremos el debate, lo intentaremos, podremos fracasar sin duda, pero intentaremos, me parece que es clave en ese principio de subsidiariedad, poder en acuerdo con cada provincia ayudarlos a defender obviamente los desafíos de cada provincia y de los organismos ministeriales, avanzar en ese sentido, bueno, colaborar para que esas capacidades se desplieguen efectivamente. Pero se desplieguen en este sentido, porque si podemos armar muy bien ministerios que tengan todas las burócratas bien puestos, y resulta que seguimos pensando con la lógica tradicional, y entonces organizamos el sistema educativo y los chicos no aprenden. Entonces, como queremos cambiar la pedagogía en el aula, tenemos que cambiar la política educativa para que sea una política educativa que modele prácticas, no que siga postulando deberes o distribuyendo recursos que no modifican prácticas en el aula, en la gestión, en la supervisión, en los ministerios. Bueno, creo que las políticas de evaluación, si las sabemos convertir en herramientas de retroalimentación, tienen que ir por el camino de lo que ustedes señalaron. Esto sería nuestra línea de base con el aprender de anteayer en tercer grado, sabiendo que, por supuesto que, como Florencia me recordará seguramente, hay que intervenir en evaluaciones en primer y segundo, que es lo que se quiere hacer a partir de dispositivos que se están también promoviendo desde la Secretaría de Evaluación de la Nación. Y, bueno, tendríamos que poder, si eso lo convertimos en una herramienta para el cambio de las prácticas, tendríamos que poder avanzar en ese sentido, porque ahí va a quedar clarito cada escuela, cada provincia, etcétera, si está pudiendo mejorar. Ese sería una de las herramientas. Bueno, te concluyo hasta casi no largo.
Quería preguntar, bueno, primero quisiera recordar una frase que una vez me dijo un brasileño, Argentina, o da Borges o no da nada. O da Messi o no da Papa Francisco. Bueno, no, algunas cosas que aprendimos de este estudio que viene a cuento de lo que se está planteando. Primero que es muy llamativo, nosotros lo sugerimos de una manera un poco más sutil de lo que voy a hacer ahora, al estilo. Es llamativo que una estructura burocrática vinculada al gobierno del sistema educativo tenga que llamar expertos o organizaciones en alfabetización inicial. Porque, ¿para qué están? O sea, no hay nada más importante en la educación escolar que los chicos aprenden a escribir. ¿Para qué tenés toda esa estructura gubernamental si no tenés capacidad de garantizar, si no se tiene capacidad de garantizar eso? Pero por otro lado, me parece que hay un reconocimiento en estas provincias que nosotros estudiamos, hay un reconocimiento de ese problema. Y eso me parece que es muy importante. Y eso es lo que llevó casi todas esas provincias a dar una respuesta más vinculada al aprendizaje de los alumnos que al típico distributivismo de computadoras, libros, capacitación docente general, etc. Los resultados son desparejos, o las tecnologías son desparejos, pero me parece que ahí hay una respuesta súper interesante. La segunda es que, respecto del 2016, quiero ser justo con dos experiencias que nosotros estudiamos. La primera, de lo que nosotros vimos, ¿no? Por supuesto, pero la primera provincia que aparentemente se movilizó respecto a este tema fue la provincia de Córdoba en el año 2000 y por una iniciativa del UPC, el CTA de Córdoba. Yo no había ido, no había visto las entrevistas que hizo Ilia acá presente, pero me acuerdo que en esa época estaba de ministro Maqueda, de Córdoba, el que ahora es miembro de la Corte, y un día me dijo que los docentes se quejan porque no le entienden a los chicos de los barrios. Los chicos de los barrios de Córdoba ya empezaban a hablar una jerga que los docentes no les entendían. Y efectivamente va en línea con esto que inició el sindicato y que después, cuando Walter Grauman había sido secretario general del sindicato y pasó a ser ministro de Educación de Córdoba, el más longevo de la historia del mundo, 16 años, ministro. Entonces ahí hay un antecedente súper interesante de vuelta con la idea de sociedad educadora, por eso empezó el sindicato, fue el sindicato, no fue el gobierno. Y la segunda experiencia, que empieza en 2016, fue el gobierno de Cornejo de Mendoza y el Jaime Correas como ministro de Educación. Y hay que mencionar algo que el asesor principal de Jaime Correa en Mendoza era el de Gustavo Yáñez, Tío Lotenca, que fue él el que llevó esa iniciativa desde el ítem aula más discutido hasta el tema de la alfabetización. Y fue Yáñez el que conocía el mundo Borsone y los nuevos métodos y fue el que propició. Seguramente Jaime lo va a discutir, pero no importa. Entonces, ahí también hay una cosa interesante, y que Mendoza es el caso más sólido de todos, porque después cambió de gobierno, viene el gobernador Suárez, y el ministerio estuvo a cargo de José Tomás, que continúa con esa línea, haciendo algunas modificaciones que a él le parecían razonables también, y aplicando tecnología sobre el sistema nominal, que ya era de la época de Correa, aplicando tecnología e inteligencia artificial para la identificación temprana de casos de abandono, etc. Pongo esos dos ejemplos porque me parecen muy interesantes en los términos de efectivamente hay algo nuevo. Efectivamente hay algo nuevo y hay algo nuevo y bueno. Tal vez uno puede decir, no debiera haber pasado. Bueno, no la vimos, porque ¿cómo tenés esta estructura con cientos de empleados del Ministerio de Educación y no hay capacidad interna para poder llevar adelante
el programa de alfabetización o los que se llevaron adelante no dieron los resultados que se preveían. Bueno, pero bueno, está bueno reconocer la situación. Entiendo, Charlie, que el conjunto de las provincias entiende esa situación, cada una resolverá a su manera. A mí me parece que ahí hay una respuesta a lo que efectivamente vos planteás. Me parece que es muy positivo y muy interesante. Y vuelvo a resaltar algo que dijo, bueno, yo lo rescato mucho, yo creo pues yo soy amigo de Charlie, entonces todo lo que digo, claro, pero que un ministro de Educación de la Argentina diga hoy, los consensos sirven para cambiar y no para mantener lo que hay, a mí me parece que es, pero cómo sale después. Pero me parece que es un cambio muy importante. Y esto que está pasando en las provincias, de alguna manera genera eso, porque se rompen consensos, los consensos tradicionales respecto del método, los consensos tradicionales respecto de la responsabilidad individual de las maestras del primer ciclo para comprometerse con los resultados. Hay muchas cosas que empiezan a cambiar y a mí me parece, bueno, a nosotros nos parece lo que vimos en el estudio, que son realmente positivas. No, una cosa muy corta. Bien, porque lo que dice es clave. ¿Por qué uno tiene ministerios que no logran que la gente aprenda a decidir? Claro, uno podría preguntar también por qué no tiene escuelas, que pasa lo mismo. Entonces, me parece que ahí es donde sí creo que tiene que haber, refuerzo la idea última. A mí me parece que nosotros tenemos que cambiar la cabeza, porque en la lógica moderna, bueno, mucho de lo que aprendí con vos, en la lógica moderna, que es la cadena de producción, cada uno hace su cuadradito y todo se va conectando sucesivamente. Entonces, la escuela, el sistema educativo tradicional, cada uno hacía su parte y finalmente estaba la maestra normal, que tenía claro lo que tenía. Que cada uno hacía su parte y el sistema por sumatoria o por eslabones funcionaba. Bueno, eso a mí me parece que en una cultura postmoderna no sucede. Entonces, ya no, los ministerios para mí siguen diseñados donde cada uno cumple su parte formal, suponiendo que el otro va a seguir y realmente finalmente nadie cumple ninguna parte porque está todo descolocado. Entonces, creo que ahí es clave cambiar algo que no, como yo también con Mariana, que no es fácil tener una respuesta, cambiar el paradigma de planeamiento. Pero no de nuevo como postulado, sino, justo yo lo decía con el grupo de planeamiento, un planeamiento que modele prácticas y que esté dirigido a ciertas metas, indicadores, sabiendo que no todo es objetivo de educación, no todo obviamente es reducible a algo empírico medible, está claro, pero esos indicadores te llevan, te abren lecturas posibles y preguntas posibles. Entonces, me parece que el gran desafío que tenemos, que es lo mismo que en la escuela, lo mismo que en el aula, es cómo tiramos de paradigma para empezar a hacer lo que algunos pedagogos llaman diseño hacia atrás. O sea, ¿qué queremos lograr como política? Y en todo caso luego diseño todo hacia atrás, de tal manera de cambiar también nuestros ministerios para que logren esos resultados. Es no sé, es muy difícil de conversar, pero me parece que si no se da ese cambio, los ministerios siguen funcionando igual, en una cultura distinta, y finalmente, bueno, por ocasión, por no estar enhebrados, no se logra eso. No sé si hay... Perdón. Creo que hay algunas preguntas. Por ahí mientras recibimos las preguntas, Víctor, Charlie hablaba de cambiar el paradigma del planeamiento, pensar en indicadores y me gustaría preguntarte qué herramientas o por qué son claves las herramientas como los sistemas de información y las evaluaciones para que mejore la alfabetización en Argentina. Sí, Charlie decía que cómo explicarlo y para un economista sería más fácil, y como voy a decir, o sea, lo que vos querés es enfoquémonos en los resultados y no tanto en los, o sea, como que la política se enfocó todo el tiempo en insumos y no en resultados. Sí. Y vos lo que decís es enfocarnos en los resultados y veamos qué insumos necesitamos para lograrlo. Entonces,
Creo que ese es como el cambio de lógica que estás proponiendo. En ese sentido, si queremos enfocarnos en los resultados, medir es una parte, entonces, por supuesto, las evaluaciones estandarizadas es uno de los componentes, con todas sus limitaciones que sabemos que tienen, pero es lo mejor que tenemos. Entonces, me parece que mantener las evaluaciones estandarizadas es importante. Las evaluaciones en tercer grado, como decía, que sucedieron anteayer, son un logro. Por ahora son muestrales. Ojalá sean censales el año que viene, que se puedan devolver esos resultados a cada una de las escuelas, que cada escuela pueda saber cómo le va. Eso en cada comunidad se pueda compartir eventualmente con los padres de esas escuelas para que ellos también sepan cómo les va a sus hijos. Y respecto a los sistemas nominales, que es otro de los esfuerzos que está llevando a cabo la Subsecretaría de Evaluación e Información, también es importante porque hoy en Argentina la Secretaría de Educación de la Nación no tiene, digamos, una historia, imaginemos una historia clínica o una historia pedagógica de cada uno de los chicos. O sea, no tiene en el día a día, hoy 22 de noviembre, 9, 10:40, 10:40, no sé qué hora es, no sabe cuántos chicos hay en cada aula del país. Y la mayoría de los ministerios provinciales tampoco lo saben. ¿Quién está y quién? Muchas provincias sí lo tienen, digamos, pero en el país no se sabe. Entonces, ¿qué chicos están, qué chicos no están? ¿Cuál es su número de teléfono? ¿A qué escuelas fueron? ¿Qué días faltan? ¿Qué días no faltan? ¿Qué notas tienen? La escuela por ahí lo tiene, pero no está sistematizado a nivel gestión en cada una de las provincias. Eso permitiría tener sistemas de alerta temprana para poder intervenir a tiempo y eventualmente actuar antes de que el chico abandone. O sea, hoy con el relevamiento anual conocemos qué chicos abandonaron como por diferencia de stock. O sea, teníamos, perdón por las similitudes con lo económico, pero es lo que está más rápido, pero teníamos 100 chicos en primer grado y en segundo año tenemos 90 y encima abandonaron 10. Si esos 10 cambiaron de provincia, cambiaron de país, no lo sabemos. Entonces, empezar a tener esa información nominalizada es importante porque si empezamos a ver que los chicos empiezan a faltar, les empieza a ir mal, lo buscamos antes de que estén en su casa. Antes de que lleguen a eso, se te prende una luz amarilla y te dices, che, este pibe está teniendo bajas notas, este pibe está faltando, y podés poner en práctica dispositivos para que eso evite la deserción escolar o tener malas notas antes de que abandone, que es lo que tenemos que evitar. Una pregunta, Charlie. Sí. No se me ocurrió con el tema de los insumos. Dentro de esa no sé, cúmulo de insumos, pero hay un tema que es importante, que es lo que nos dice la literatura, es que tiene impacto en los aprendizajes. Por eso yo digo al principio hay que ver si es el método o cuánto es el método. Por ejemplo, el ausentismo docente, el ausentismo de los alumnos, los problemas de incentivos que genera una carrera docente en la que la única forma que tenés de ganar más es esperar que pase el tiempo o ascender y dejar el aula. La pregunta es cómo estás pensando eso en términos de Ministerio, Secretaría Nacional, sabiendo que todas esas son regulaciones provinciales, ahí sí no hay. ¿Cómo estás pensando en términos de ayudar, no solamente en términos de estructura, en general a la escuela profesionalizada? Bueno, ahí hay como un problema más estructural primero, que es el problema bastante reconocido, que es el de la carrera docente, bueno, el tema de licencias, el ausentismo, que más de todos los docentes, en la minoría, porque eso en escuelas chicas afecta mucho. Yo he recorrido bastantes escuelas estatales, sobre todo, y en muchos talleres con directoras, fundamentalmente de inicial, primario, bueno, también de directora de secundario. Y una directora de una escuela que tiene un grado, de primero, sexto, séptimo,
cuando falta una maestra, tienen que ir a dar clase. Lo cual significa que si faltan 7, 8, 9 maestras, falta una sola, no puede vigilar. Entonces, esto es estructural. Entonces, a mí me parece que ahí estamos desarrollando una serie de estudios, pero me parece que a partir del censo que se va a hacer el año que viene docente, un censo docente en el 2004 que se procesó, obviamente es una eternidad para que se desarrolló luego. En el 2014 hubo otro censo docente, pero la cobertura llegó al 80% y finalmente no se procesó. Así que el año que viene tendríamos que tener un censo docente completo que sería también base de un sistema nominal de la docencia argentina. Yo creo que si nosotros logramos reunir esa información consistente a partir del año que viene, tendríamos que tener una base para poder dar información a las provincias. Yo creo que, un poquito con lo que vos decías, el rol clave de las secretarías nacionales de educación en los países federales, ministerios, a nivel del Estado que sea, es brindarle información muy desagregada a las provincias para que puedan tomar mejores decisiones. También queremos que nosotros, si podemos generar una información georreferenciada el año que viene, donde tengamos los chicos, más los docentes, más las escuelas donde están, uno ahí va a empezar a tener información clave, también en un contexto donde, acuérdense que la baja de la natalidad en Argentina en los últimos 10 años es 40%, si no me equivoco, de 20 iguales. Por lo tanto, también va a haber que hacer una reorganización del sistema educativo que no, en algún sentido puede ayudar a concentrar de nuevo más los docentes en que fortalezcan los aprendizajes. No hay por qué verlo como un problema. Se puede ver como una oportunidad si reorganizamos el sistema educativo para cuidando a los docentes, insisto, porque cuando uno dice estas cosas enseguida empiezan los temas, no, cuidando a los docentes, ordenar el sistema educativo para que los chicos aprendan mejor. Entonces, me parece que si nosotros podemos, ya el año que viene con este set de información, este conjunto, todo, tengo que aprender, no tengo que hacer un curso para aprender a usar las palabras. No lo tengo, bueno. Si reunimos todos estos elementos y los integramos digitalmente, en bases de datos, etc., vamos a poder tener un mapa referenciado de toda la situación del país, dinámicamente desarrollado, de tal forma de poderle dar a las oficinas de planeamiento de cada provincia información múltiple, acá tenés superpoblación, acá no, acá tenés mucha docencia, acá tenés menos, fíjate cómo se puede ir reorganizando el sistema con foco en la provincia. Me parece que esa sería la ayuda fundamental. Más allá que yo creo que hay que ir por un cambio de, bueno, pues ya lo sabes, de las regulaciones de la carrera docente para de nuevo poder ordenar la docencia en función de una carrera profesional y del logro de la provincia. Acá, volviendo a la cuestión docente, hay una pregunta que creo en parte lo está recapitulando Charlie, pero podemos profundizar. Y segundo de los temas planteados fue el rol que debe cumplir la Nación. También se habló del problema que significa una formación docente inicial que no capacita para enseñar a leer y escribir. ¿No tiene una función clara ahí la Secretaría de Educación Nacional a través del Infod? Esa es una pregunta. Y otra a continuación, en el marco de la preocupación por la alfabetización inicial y focalizando la formación docente inicial, ¿cómo se piensa la evaluación y acreditación de los profesorados? Estándares, entre otras cosas, ¿se prevé incorporar los profesorados al artículo 43 de la ley? Bueno, respondo rápido. Justo la semana pasada, en el Consejo Federal, si van al sitio del Consejo Federal en Internet, van a ver que se aprobó también por unanimidad. Debo decir que la unanimidad no ha sido solo para alfabetización, ha incluido dos procesos de evaluación, el censo docente, el cambio de los lineamientos curriculares de la formación docente inicial, que se dio hace unas semanas, y la semana pasada se aprobó también un nuevo sistema de evaluación y acreditación de los profesorados. Es un documento que se venía trabajando previamente, igual que los lineamientos, se hicieron algunos cambios este año, y luego de 3 sesiones del Consejo Federal, porque hubo
Este debate, diría yo, fue precisando mejor el documento, se aprobó también nuevamente por unanimidad la semana pasada. Así que también es potente que, de nuevo, para cambiar, o sea, los lineamientos curriculares de grado incluyeron lo híbrido, abren la formación docente a que no sea solo disciplinar, sino que sea interdisciplinar. O sea, se está haciendo un acuerdo para cambiar y de nuevo esto también. Entonces, sin duda hay que ahora llevar adelante un proceso de evaluación y acreditación, porque al fin y al cabo la nación tiene una herramienta muy importante que es la validez nacional, pero que hasta ahora ha sido algo muy automatizado y que sin duda me parece que en esto de sincerarnos tenemos que también poner sobre la mesa que es importante hacer una evaluación y acreditación lógica para que esos títulos sean efectivamente válidos a nivel nacional y con cuidado, siempre apostando a la mejora, al crecimiento, tomar decisiones en ese sentido. Entonces, eso es lo que la política que ahora vamos a desarrollar en esta nueva etapa. Tenemos ya los instrumentos y vamos a poder avanzar. En el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, las carreras de formación docente, hace varios años que el Consejo de Universidades, si no recuerdo mal, creo que es el órgano que ahora no tengo mareo, pero creo que es el Consejo de Universidades, el órgano que compete, aprobó que los títulos docentes están incluidos en el artículo 43 vinculados al interés público, los sociales, etc. Pero nunca se regla. O sea, que hay pero eso no impactaría en los profesorados no universitarios. Impactaría solo en lo que evalúa la CONIAU, que son los profesorados universitarios. Por lo tanto, hay un trabajo verdadero del INFOD que comienza ahora en diálogo con la mesa federal también que hay en el INFOD, de tal manera de poder hacer una revisión completa, que el censo docente también nos va a brindar información, porque incluye la docencia a nivel superior universitario, con lo cual ahí me parece que también vamos a poder sincerarnos y avanzar con una política más consistente en ese campo. De nuevo, no para atacar a nadie, sino porque no cabe ninguna duda, que nuestros profesores tienen que estar muy profesionalizados en la formación de grado para que no pase lo que en parte nos está pasando en la escuela, por más que no es solo responsabilidad de la formación docente inicial, sino que obviamente el tema de política educativa más profundo. Para Mariano, ¿qué aspectos del estudio te gustaría estudiar mejor, profundizar? Hay que seguir estudiando. Para María. Para Mariano y Víctor. Mira. El financiamiento de los continuados. Algo vamos a encontrar. No, a mí lo que interesante es un estudio, digamos, de política pública, de los alcances y las implicaciones de política pública que se vienen aplicando todos estos años en distintas provincias, tratando de ver fortalezas, habilidades y algunos desafíos que se van presentando. Lo que yo quisiera saber es qué impacto tiene todo esto en los aprendizajes. Eso es lo más importante. Yo insisto, hay distinguidos economistas y econometristas, me parece que esta idea de que vamos a ver esto dentro de 2 años y nos vamos a aprender, no sé. Me parece que hay que hacer otro tipo de evaluaciones, experimentales, chequeando esto de otra manera, tal vez no en forma censal, pero viendo cómo funciona. Y sí, ver efectivamente ciertos cambios impactan los aprendizajes, y si no impactaran, ¿cuál sería la variable? No impacto o un impacto, lo que sea. Parece que ahí hay un gran desafío, porque si no también podemos poner el riesgo de volver al status quo anterior, que es todo un como si de algo. Si realmente no vamos chequeando qué es lo que va sucediendo, veo difícil que tengamos herramientas para mejorar lo mejor posible desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista político, no sé si me gustaría estudiarlo, pero realmente lo que yo planteé antes respecto de este dilema entre el fortalecimiento de las burocracias provinciales o no, y si no se fortalece la burocracia provincial, habría que
renacionalizar algunas cosas dentro de la Constitución. Habría que descentralizarlo todavía más a las escuelas, como, bueno, eso es un tema central. Yo doy por sentado, yo estoy muy escéptico, de que es muy difícil mejorar en una escala razonable la administración de los ministerios. Otra cosa porque breve y efímera e insustancial el paso por la función pública, pero también por hablar todo el tiempo con ministros, con gente, ex ministros, etc. Muy difícil. No tiene que ver solamente con educación, tiene que ver con el federalismo argentino, con un montón de cuestiones. Me parece que tener eso como un problema y tratar de resolverlo de la manera más creativamente posible. Entonces también aquí hay una agenda de investigación interesante respecto de cuáles son las fortalezas institucionales de los ministerios en serio, no las que quisiéramos que tuvieran en un futuro, sino las que efectivamente existen, para ver qué es lo que se puede fortalecer, qué es lo que no, en todo caso si se puede fortalecer cómo, si es una acción directa solo sobre los ministerios o hay que nacionalizar algunas cosas, otras hay que transferirlas a la escuela, no sé, la verdad, no sé. Hay muchas experiencias internacionales, hay países federales donde directamente no hay Ministerio de Educación, hay países federales donde el Ministerio de Educación sigue nacional, sigue paso a paso cada escuela y cada unidad subnacional. Hay muchos ejemplos, bueno, no tantos, porque no hay tantos países federales en el mundo, pero hay muchos casos que podemos estudiar. Si algunos saben acá, también el caso más parecido a Argentina es el caso Malasia. Malasia es un país federal que tiene un sistema educativo bastante parecido al mismo, porque Brasil es diferente porque las escuelas primarias dependen de los municipios y hay 5.000 y pico de municipios, entonces tiene nada que ver con Argentina. Eso no tiene nada que ver. Así que, bueno, esos son algunos temas de agenda que seguramente la generosidad de la Asociación por la Educación va a permitir que sigamos adelante en el año que viene. Víctor, ¿vos querés sumar algo? ¿Quieres estudiar algo más? Estudia mucho. Bueno, si les parece, vamos con la última pregunta para Charlie, que damos por cerrado el espacio. Es una pregunta doble. Empezamos por la primera parte. ¿Cómo interpelan las políticas de segunda generación a la Secretaría de Educación Nacional en cuanto a su rol? ¿Qué rol le cabe en el contexto de la sociedad educadora, por un lado? Y por otro lado, para finalizar, ¿cuál es el balance que haces del plan de alfabetización nacional del 2024 y qué se proponen para el año que viene? ¿Puedo leer otra pregunta? Sí. No, dentro de lo que se propone el año que viene, estaría bueno que si nos puedes contar, considero un financiamiento muy importante para esto. O sea, ahora la idea de no hay plata, ya está. Ahí está. Si nos puedes contar un poco. Vamos con la... Sí, pues no me imagino. Yo tengo como Doris, tengo un problema de memoria por todo lado. Vamos de a poco. ¿Cómo interpelan las políticas de segunda generación a la Secretaría de Educación Nacional y qué rol le cabe en el contexto de la sociedad educativa? Me parece que saco un poquito más de punta al lápiz de lo que dije antes. Tal vez yo diría que el desafío hoy de los ministerios también sería, y esto todavía es más imposible de lo que Mariano ve lo anterior, que nosotros aprendamos a diseñar política educativa con participación de la sociedad civil. Yo he dicho alguna vez que hay un autor vasco español, Daniel Innerarity, un especialista en filosofía política bastante reconocido en Europa, que tiene un libro Teoría de la Democracia Compleja, donde dice con claridad algo que para la educación se puede explicar muy fácilmente, lo que hicimos el otro día. Una cosa es diseñar una política educativa y un sistema educativo cuando el 80% de la población es analfabeta, y otra cosa, importa qué ideología tengas, es diseñar un sistema educativo cuando hay desafíos de alfabetización, sin duda, pero aún quienes no están alfabetizados del todo están chateando todos los días como mínimo, y se entienden, más o menos. Entonces, esta es una sociedad donde efectivamente el nivel cultural es mucho mayor de lo que era en el siglo XIX, y entonces yo no puedo desde la burocracia estatal pensar el rol del Estado como una especie de civilización y barbarie. O sea, la civilización está en el Estado, la barbarie está en la sociedad civil. Eso ya no es así.
De hecho, puede pasar que la barbarie esté un poquito en el Estado y en la sociedad esté gente más capacitada que en el Estado. ¿Se entiende? Que es un poco lo que decía Mariano también antes. Vos no lo podés. Porque el otro día justo se generó un pequeño debate. Bueno, ¿por qué las organizaciones de la sociedad civil tienen que meterse en la política educativa? Pero es que el mundo cambió. El profesionalismo no está solo dentro del Estado como en algún momento pasó, además que estaba tratado, etc. Vos ahora tenés profesionales diseminados en toda la sociedad. Vos no podés gobernar como si esa sociedad no tuviera capacidad. Entonces, insisto, me parece que importa la perspectiva de análisis. Entonces, dicho eso, una respuesta, la base de lo que dije antes que responde esa pregunta, es que a mí me parece que ahí hay un desafío enorme que es un nuevo paradigma de política educativa, de política pública, que en el diseño, en la implementación y en la evaluación integra a la sociedad civil. Siempre está el problema del corporativismo cuando uno se habla de la sociedad civil. ¿Por qué estas ONG y no las otras? En fin, siempre puede haber un problema, sin duda, de arbitrariedad y hay que cuidar mucho cómo se hace la participación de tal manera de que sea representativa relativamente, nunca nada es representativo. Es perfecto, hay que cuidar los mecanismos. Pero a mí me parece que una política educativa de segunda generación, incluida la alfabetización, implica, sin duda, una fuerte participación de la sociedad civil, que también podemos animar, promover, generar, ¿qué van a hacer los padres en la política de alfabetización? Porque tenemos, que hoy en los entornos virtuales, con inteligencia artificial, estamos desarrollando algunas ideas y proyectos para que puedan participar también mediante la tecnología mucho más los padres. Así que, no sé, yo diría, por esta beta, respondería por esta nivel. Esa pregunta. Bien. Balance del plan de alfabetización y parte de lo que preguntaba Mariano sobre el financiamiento. En un contexto, insisto, altamente complejo, porque por suerte los argentinos tenemos como esa resiliencia rápida, entonces, bueno, que no piensen cómo estábamos en diciembre del año pasado, cómo estamos ahora, y todo lo que ha pasado en el proceso, también para el sistema educativo, un cambio de política fiscal que claramente implicó para nosotros un cambio de la lógica de financiamiento de la educación. El primer cambio por la caída del disponible y una concentración de los recursos del Estado Nacional en políticas que tengan relación con resultados. Hay un cambio, ya habría que hacer un encuentro sobre ese tema, porque en Argentina es un tema muy poco tratado, el de economía de la educación y de financiamiento de la educación. Es un tema, comparado con otros países de América Latina, no se trata nunca, muy poco. Como un cambio, es muy importante, no se termina de ver, como un cambio de paradigma del financiamiento de la educación desde la nación en la Argentina hacia las provincias y hacia el sistema educativo. Ese cambio tuvo una primera fase, hay que seguir con otra fase que tiene que ver con lo que se llama gasto inteligente y con todo lo que yo decía antes, que vincular también el financiamiento, no solo el emprendimiento, con los resultados. Entonces, dejar de financiar lo que se ofrece, distribuir. En fondo pasamos de un distribucionismo, dijiste vos, a recursos que tienen que ir ordenándose en función de los aprendizajes. Entonces, en ese sentido, la nación estaba transfiriendo recursos para complementar salarios. Claramente eso se puede discutir si se hace o no se hace. Hay países federales que colaboran con los salarios parcialmente, otros que no. Esa es una discusión. Argentina, a partir de este gobierno, al concluir el PONID y no renovarlo, se optó por no financiar parte de los salarios, excepto con el fondo compensador que financia a los que están debajo del salario mínimo docente, y se optó por que los recursos de la nación se apliquen a este tipo de prioridades. Se entiende que hay un cambio desde un financiamiento para complementar el salario a un financiamiento que está orientado o tiene que estar orientado a resultados de aprendizaje y a una política prioritaria. Bueno, ese es un cambio radical de la distribución de recursos en la Argentina desde la democracia, por lo menos, o si se quiere, de la transferencia, que fue el otro cambio radical, de la transferencia a las provincias del sistema educativo secundario, superior, universitario y privado. Entonces,
Eso sería, perdón, la pregunta iba por el lado de... El balance del plan. Entonces, a mí me parece que ese, como yo había dejado debajo de los comentarios y lo pongo en valor. Entonces, eso implica, aprovecho para dar tu pregunta, el Banco Mundial y el BID, cuando empezamos a dialogar ya desde el mismo diciembre, fueron consolidando una lógica de apoyo a este plan, también a la evaluación, etc. También al fortalecimiento de los ministerios provinciales, conseguí algo de platita, conseguimos algo de recursos también para eso. Pero al principio van a dar entre los dos organismos 300 millones de dólares para todo el proceso de estos 4 años. Y finalmente, por evaluación de ellos mismos, lo ascendieron a 800. Eso permite tener un respaldo del presupuesto que tenemos. No implica los recursos que entran a la nación, al tesoro, implica que el presupuesto de cada secretaría, ministerio, etcétera, se aprueba en el Congreso o en todo caso se prorroga. Por tanto, no es que haya una relación directa, pero sí los recursos asignados tienen compromisos de cumplimiento. Por ejemplo, nosotros logramos ahora firmar los 24 acuerdos con las provincias para el plan del año que viene de alfabetización, y eso era una condición del préstamo para que entrara a la Argentina un conjunto de millones de dólares que ingresan al Tesoro de la Nación. O sea, hemos ido cumpliendo con todos esos pasos que permiten el ingreso efectivo de divisas al Estado. Entonces, a mí me parece que está en nosotros, construimos confianza, pusimos, se generó un foco claro de la política educativa que nos ordenó a todos, hay un norte de la política educativa argentina, hay una manera de planificar y de dirigir recursos, como dijimos recién, hay un consenso que se ha ido también desplegando a otros niveles, hay acompañamiento de la sociedad civil, que de todas maneras con campañas públicas tenemos que motivar más. Me parece que hemos puesto las bases. Entonces yo te diría, hemos puesto las bases. Yo en eso no estoy muy... Tengo una personalidad más de no festejar ante el tiempo, nada. Pero yo digo, me parece que pusimos las bases, un conjunto de bases, ahora hay que empezar a operar. O sea, hay cosas que se han hecho, por supuesto la evaluación es importante, no es que no se ha hecho nada. Se han hecho todos estos acuerdos, recursos aplicados, evaluación, en fin, perfecto. Pero para mí son las todavía, y ahora hay que avanzar en la implementación más fuerte, que implica entonces, bueno, concluir el CIMIDE la primera parte del año que viene, con el censo, una fuerte batería de cursos y de apoyos a las provincias, bueno, seguir ahondando en el debate sobre el método, que es un debate que está, pero que nosotros tenemos que seguir trabajando en ese sentido, y bueno, de tal manera de poder avanzar con fuerza esa forma. No sé si faltó. No, unimos todo. José Mariano, ¿algún comentario final? Quería agradecerle tu presencia, muchas gracias a Martín, muchas gracias a Charlie, quería agradecer particularmente a Belén por la buena onda para moderar, le quería agradecer a Argentina por la Educación por la colaboración, por el apoyo para el proyecto, Víctor, Agustina, Ignacio Barzada, le mandé el saludo. Así que se agradece mucho presencia. Nosotros desde la área de educación, como lo dijo Martín, no solamente cumplimos nuestra función central, que es la investigación académica y la enseñanza de la más alta calidad, sino también generar estos espacios de unir la investigación académica con la conversación pública. Así que muchas gracias. Seguramente con otras oportunidades seguiremos debatiendo sobre este tema. Muchas gracias. Pensando y nada.